Bien, amigos, tenemos un invitado que tenemos que pedirle excusa porque vamos a utilizar un tiempecito del que tiene él en este programa para hacer un comentario de emergencia. Pero lo queremos hacer delante de él, porque él más que es un invitado, nosotros hemos bregado con Héctor Guzmán como si fuera un compañero del análisis político en los momentos más difíciles de los partidos. Héctor nos ha ayudado a entender situaciones dentro de los partidos, en la Junta Central Electoral y en los momentos difíciles. Ha sabido manejar esas cosas, pero este comentario que nosotros vamos a hacer, que se sale un poco como del el programa, la forma en que nosotros hacemos nuestras conversaciones, la queremos hacer delante de Héctor, porque todo esto que vamos a hablar, él lo ha vivido. Lo primero es que los partidos políticos tienen sus líderes. Tenemos desde que mataron a Trujillo, Viriato, Jiménez Grullón, los que llegaron de fuera, no prendieron algunos, pero los líderes tenían una condición, que no compraban los seguidores. Peña, Jacobo, Bosch y Balaguer no compraban los seguidores. Era gente que podían disentir, yo no creo en ese, pero lo seguían, lo querían o los odiaban. Pero esa es la condición del líder. Eso desapareció. Héctor vivió esa época. Pero en los partidos hay un segundo piso, que son los activistas. Porque ustedes no ven nunca, ni vieron a Balaguer nunca en una camioneta visitar las bases de su partido, o vieron a Antonio Guzmán o a Salvador Jorge Blanco o al mismo Peña, sino que Quique Antún lo hacía en el Partido Reformista Social Cristiano, que Atuey de Camps conocía a todo el mundazo en el PRD, que Danilo Medina era el que conocía a la gente del PLD, él y Temístocles. No era Leonel estaba escribiendo. También tenemos que en el PRI, en el PRD y después en el gobierno de Hipólito, Héctor Guzmán era de la gente que conocía las interioridades de esos partidos, cosas que no se llevaban a la prensa. Yanilda Vázquez y Pacheco conocen las bases del PRD aquí en la capital bien. No era Peggy era la esposa de Peña. Tenemos que, ese Domingo Contreras, ese Valentín de Santiago, ese Aristide de Román, de Higüey, ese Eduardo Estrella de Santiago, Andrés Bautista en Moca. Héctor sabe que esas son la gente que independientemente del jefe, del líder, tenían el contacto y conocían a todo el mundo. Y a la hora el otro día yo pregunté, ¿y cómo viene Andrés Bautista después de estar en el caso de ser ministro de la presidencia? Andrés Bautista fue el que le hizo las principales alianzas a Luis Abinader en estas elecciones. Ese que está ahí. Eso no es una casualidad. Entonces, ¿y cómo llega Paliza
a ese cargo. Paliza fue ayudante de la escuelita de Ramón Albuquerque. Todo el tiempo que Albuquerque fue senador, él era su Boris Goico ahí, su Paris Goico. Después fue diputado, después fue senador, fue miembro del Consejo de la Magistratura. Es decir, él puede tener baby face, pero él tiene experiencia para desempeñar ese cargo y el que tiene ahora. Entonces las cosas no ocurren por casualidad. Me dice una señora, de esas mujeres que se le acercan a uno, dice, mira, yo los veo a ustedes y yo te quiero decir una cosa, no traten de responsabilizar a terceros de situaciones que aunque no son creadas por los presidentes, son permitidas o ellos participan en eso. Y te voy a poner el ejemplo de Balaguer. Balaguer hizo todo lo bueno y todo lo malo. Y él lo confesó hasta la puerta de su despacho, pero sabía quién estaba en el despacho para atrás. Entonces, esa situación que surge, por ejemplo, una ley del DNI. ¿Y cómo van a hacer una ley del DNI sin consultar a las principales personas que han trabajado, algunos en caliezaje y otros como directores de organismos de seguridad? Tú tienes que contar con Oscar Padilla, Carlos Pared Pérez, el almirante, Seferino Díaz Bonilla, Fran Cabral, Claudio de los Santos, Pepe Goico, y este muchacho, que es la primera vez que lo mencionamos, porque yo confieso que nosotros tenemos una limitación, que es el respeto a los amigos y a la... Desgraciadamente, hay algunas cosas que se desbordan, pero este muchacho desbordó todo en seguridad. Lo que él puede tener, y lo dice, tanto que se dio a conocer que Dick Cheney tenía intereses en empresas que producían armas e insumos para la guerra y mantuvo cierto nivel de guerra porque se beneficiaba en su cargo de secretario de Estado. Eso mismo fue lo que le pasó a Hochi. Cuando él vio que el caso no se desestimó, fue y se buscó a Pompeo, pero se le olvidaron dos cosas. Primero, que Luis Abinader es presidente por Pompeo, porque Pompeo fue que le cerró la puerta a Danilo, que dijo, no quiero modificación constitucional, siendo secretario de Estado. Pero ya él no es secretario de Estado. Le dio un dinero, porque esa gente dan conferencias cuando le dan 100, 125 mil dólares, y vino, ya él no es nadie allá. Y entonces, este muchacho pensaba que le iba a dar un boom. Creo que ahorita dijo, es un cuco. A la media hora, una cosa que no iba a ocurrir, porque el gobierno no debía, ni puede, ni debe meterse, ni con Hugo. Estuvieron ocultando a Hugo muchísimas cosas, porque Hugo no es el autor. Y está el caso de, mira Pompeo ahí, está el caso de Hochi, que él es parte de muchas cosas aquí. De los pocos programas que Luis iba, era Aeromundo, durante toda su campaña. Entonces, eso fue la respuesta. Ah, tú me quieres meter cuco, yo te voy a resolver el problema. Tránquenlo. Que no va a durar mucho, ¿eh? Eso no va a pasar mucho rato. Eso va a durar
ni 14 meses, nada de esa vaina. Una fianza y más nada. Porque no pueden. Y creo que no deben. Ahora, él no debió de ponerse de afrentoso atrás de ese hombre para echarle miedo al gobierno. Porque los gobiernos tienen su límite también. Entonces, hay también la principal razón por la que yo pedí que Héctor me regalara unos minutos. Yo tengo 3 experiencias. Yo tengo 3 nombramientos del Estado en mi vida. El primero fue practicante del Hospital Salvador Begotier. Quien me lleva el telegrama es un tío mío que era contratista. Siempre uno tiene un tío que tiene como unos cuarticos más que los otros. Y me lleva el telegrama. Me dice, Julito, te conseguí que te nombraran en el primer curso. Coño, gracias. ¿Cómo lo conseguiste? Dice, con Pedro José Trujillo. Digo yo, mierda, esto me va a dar problemas. Me hubiera gustado que sea el director el que me nombra. Pedro José era médico al vapor, inspector general del Seguro Social y tenía su oficina en el Gautier y manejaba el personal. Pero Pedro José era muy arrogante en su ejercicio de poder. Digo, a mí no me gustó. ¿Qué te pasa? Digo, no, que no me gustó que tú hayas buscado a Pedro José para que me nombre. Dice, te voy a decir 2 vainas. Primero, yo no conozco a más nadie. Yo no conocía a su papá, Pedrito, y yo conseguí eso. Y segundo, si tú tienes a alguien que te nombre de nombre de practicante del Gautier, búscatelo porque yo no sé. Me quedé como practicante del Gautier. Me nombró Pedro José Trujillo Nicolás. Bueno, la segunda fue, me llama Cabito. Julito, coño, hay un problema aquí en el Consejo Nacional de Drogas. ¿Qué te pasa? No, que se me fueron 2 gentes, hablé con el presidente y él no tiene ningún inconveniente en que tú aceptes ser miembro. Digo, Cabito, eso no es nada, está bien, y le acepto la cosa. Cuando cojo el cargo, digo, ¿y qué se encarga aquí? Me dice, mira, aquí nosotros somos los custodias de los bienes incautados. Y nosotros somos aquí también los administradores de los fondos que ya son definitivamente juzgados, condenados allá. Después Guido cogió y hizo otra redistribución. Y está bien. Entonces me da una lista de casas que ellos tienen y una lista de carros. Y veo un amigo mío que tiene un carro asignado. Coronel fulano de tal. ¿Cómo que se llama ese carro inglés? Jaguar. Un Jaguar. Y cojo y llamo al coronel, que es amigo, íntimo amigo mío. Digo, ven acá, eso fue cuando vino el rey. A mí me asignaron este carro para que yo ande con un visitante. Yo lo devolví, no me borraron de la lista. Está bien. Pero sigo leyendo y veo que un amigo mío, siempre fuimos amigos, pero nunca se hizo público, nada, pero él me consideraba y yo lo quería muchísimo, don Antonio Inver. Y veo que un carro está asignado a su esposa. Digo, ¿cómo? Pero eso, don Antonio, un carro incautado. Cojo y lo llamo, don Antonio Julito. ¿Qué te pasa, mijo? Digo, mira, estoy aquí en el consejo y veo que hay un carro que está asignado a la doña. ¿Y qué? Digo, devuelve esa vaina. Y me dice don Antonio, ay, coño, y tú te vas a meter en esa vaina ahora. ¿Y qué pasa? No, está bien. Está bien. Ahí mismo llamé a Cabito y a Guido, mira, yo me quiero ir del consejo. Me fui del consejo.
Tercera etapa. Ni él sabe el trago que nosotros vivimos con esa vaina de la Cámara de Cuentas de Terrero. Porque Terrero tenía lazos y tiene lazos del Cristóbal Colón, un colegio en que Machi, él y Luis Leonel. Encarnación tenían un colegio, ahí conocieron a Leonel. En Villa Juana. Y eran amiguísimos de Leonel. Y resulta que Terrero también era amigo de la primera esposa de Leonel, de los papás de los dos grandes. Y nombran a Terrero en la Cámara de Cuentas. Y Terrero lo que hace, lo que estaba hablando Michelle hace un ratito, la declaración jurada es la base de la lucha contra la corrupción. Si tú no tienes un funcionario que te diga, yo entré con esto y salí con esto, y no lo justifica, vete a preso. Y entre, salga gobierno nuevo, lo que sea. Que de eso nosotros vamos a tener como 10 programas, porque hay un lío en esa Cámara de Cuentas que no ha hecho ninguna auditoría, solamente hizo 4 para meter presos 4 casos de Danilo Medina y uno que lo dejaron fuera. Entonces, Terrero motiva a todo el mundo, hasta se metió en, óigame, yo voy a la catedral y veo a Terrero allá en el podio el día de aniversario de la Cámara de Cuentas. Él fue que hizo la homilía. Tan entregado que estaba. Él hizo su homilía. Y agarran y lo picotean. Y Leonel se queda como tal manguera. Igualito, ¿no? Le dieron, mira, había hablado con la Suprema, con la sociedad civil, con todo el mundazo. Y con todo y eso, cancélenlo a todo. Salieron con la sábana por un canto. Después me entero que Terrero, yo lo único que espero es que me rehabiliten, porque me desacreditaron y yo no hice nada malo. Yo lo único que, a mí me votaron porque hice una cosa correcta, que era pedir eso, y segundo, que algunos miembros no vayan a pactar auditorías con funcionarios. Bueno, esas son 3 cosas que pesaron mucho y por las que nunca quise luchar por posiciones de ese tipo. Ahora resulta que nosotros tenemos que todos los presidentes de la República, todos, necesitan recursos para ser presidentes de la República, porque cuesta mucho, cuesta demasiado mantener activistas que pongan a votar. Y no hablamos del día de las elecciones, hablamos de todo el proceso. Ahora mismo, yo me pregunto, los 12 aspirantes a ser candidatos del PRM, ¿por qué ustedes creen que el presidente dijo, nos vamos a reunir, pero tienen que irse, porque no pueden usar los recursos del Estado? Esa situación cuesta mucho. Entonces los presidentes tenían y tienen personas que son sus albaceas, son sus, ¿cómo que se llama? Los pintores esos que tienen que lo apoyan. Mecenas. Mecenas. Balaguer tenía Guaroa y de eso sé yo. Fulano pasa por aquí. El presidente necesita que tú te encargues de tal cosa. ¿Cómo ando y qué hago? Nada. Vaya donde Eduardo Estrella que le entregue una obra. De Andino Peña cogió a Leonel como el bacalao a cuesta. Cuando nadie pensaba en ese muchachito en Volkswagen, lo cargó. Pero Leonel después aprendió. Y ahora resulta que si el PRM no lo sabe, tiene 10 empresarios
que aunque le digan a Luis yo estoy contigo, Luis no le crea. Eso están con Leonel. Toditos están con... Y su cuarto lo van a meter desde que Leonel le dé señal y han mantenido la fungló de todo el tiempo. Son 10. Sigo. Danilo tiene culpa en que junto con Leonel y con su anillo, eso que está ahí en la López de Vega, en un local que era nuestro, que nos vendió Miguel Vargas, que se llama Juancito Sport, ese invento lo hicieron ellos cuando decidieron democratizar el partido. Y Juancito, la esposa de Juancito, la esposa de Goris, que luego fue la esposa de César, el simpático. Es así que le decían, ¿verdad? Y el jefe de toda esa gente, que no le hicieron caso, porque es el hombre que se enfrió de una forma increíble. Franklin Franco es el papá de las dos muchachas. Así es que digo esto porque Luis Abinader no ha hecho nada nuevo. Todo eso ya lo habían hecho todos esos presidentes. ¿O ustedes creen que Kiko Tabar cogió la lotería el día que tomó posesión Luis? No, tomó posesión el día que el tipo que él nombró de las bancas hizo un tollo. Entonces, Kiko, cógeme el cargo. Ah, entonces Kiko era bueno. Pero él estaba vivo. ¿Por qué no lo usaron? Entonces, estos narcos, esos delincuentes, esos pedidos en extradición, que no lo entregan, que no justifican su presencia ni en el gobierno, ni en el poder ejecutivo, ni en el poder legislativo. Nosotros no lo defendemos. Lo que nosotros es que nosotros no podemos dejar pasar, aunque no tenga ningún efecto, porque no ha tenido efecto, porque tienen 4 y 5 reelecciones. Ahí hay 2 diputados, los 2, que cuando ya él no podía estar porque estaba preso, la mujer le eligieron estando él preso y el partido lo apoyó. Cojan los nombres. Y me dicen, ten cuidado, que tenga cuidado con qué, con 84 años me van a dar un tiro. Goris Moya y Juan Maldonado, ¿por qué fueron reelectos tantas veces? Y están mandando en este país. Y cuando yo cojo esto, yo no traigo a este porque estoy con él, ni porque está pagando. Es porque no es justo que esa gente se dediquen a coger y dirigir este país y hacer pendientes de gente para meterle preso y quitarle sus vainas. Y después decía, yo no lo conocía. Ah, tú no lo conocías. Si lo trajiste aquí. Porque no a lo mejor. ¿Cuál es mi conclusión? La mafia siciliana se queda chiquita al lado de la mafia de nosotros. Eso es lo que yo he llegado a la conclusión. Entonces, todas esas cosas, yo estoy dispuesto a seguirlas, no importa el sabor que tenga, pero no es verdad que nosotros le vamos a dejar el país a quien tenga más chele. Cuando los empresarios que antes contrataban para que sus exoneraciones se las mantuvieran, para tener representantes ahí adentro, yo puedo decir los nombres, la cervecería tenía uno para resolver el problema del alcohol, del presidente Lai. Pero hay 6 que lo están pidiendo y no se lo damos. Yo quería decir eso.